Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bien, antes de empezar a predicar, quería que fuera bueno que esto se grabara también, que quedara constancia de ello. Quería comentar un par de cosas. Hace aproximadamente 10 meses yo tomé la decisión, junto a mi familia, de dar un paso al lado en el ministerio. Yo era el pastor de la iglesia IBEC en San Fernando. Fundé la iglesia junto con la ayuda de otras congregaciones y estuve durante 2 años y medio como pastor. Pero entendíamos, sin que hubiera pasado nada grave, ni hubiera ningún problema, entendíamos tanto Nerea como yo que debíamos parar. Yo debía parar y dedicarnos más intencionalmente a nuestro matrimonio y sobre todo a la crianza de nuestros hijos. El ministerio, hermanos, es una bendición. El ministerio no es una carga. ¿Amén? Yo lo veo así. El ministerio es una bendición, es un privilegio. Sin embargo, el ministerio es muy pesado. El ministerio es una mochila muy fuerte que si no se lleva con el sustento del Señor, si no se lleva bajo la cobertura del Espíritu Santo y en el momento en el que el Señor quiera, puede acabar quemando, en inglés se llama burnout, quemando a una persona. Y yo creo que en mi caso estaba en esa situación. Decidimos que era interesante dar un paso al lado. Yo llevaba meses ya orando por eso. Pero claro, como estaba orando ahora, la iglesia es del Señor y el Señor cuida su iglesia. Y lo que no queríamos era dar un paso que pudiera hacer daño o afectar a ninguna persona, dejar a nadie en la estacada, ¿no? Teníamos un grupo al que cuidar. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia de Algeciras estaba perteneciendo a la iglesia en San Fernando. Y cuando yo tomé esta decisión, lo que yo planteé a la iglesia en Algeciras, o el grupo que había en Algeciras, era de traspasar la iglesia de San Fernando a Algeciras para que el grupo de 14, 15 personas que estabais por aquí tuvierais una congregación con una estructura institucional, con una tesorería. Y la propuesta fue que os diéramos soporte pastoral y de predicación desde Cádiz, desde la iglesia a la que yo decidí ir con mi familia, en la que ahora estoy sirviendo y que está siendo una bendición muy grande para nosotros. Yo no estoy allí como pastor, pero estoy ayudando en labores pastorales, predicando, enseñando, y estoy pues allí al lado de un pastor, haciendo de Epafrodito, de Timoteo, como quieras llamarle. Y es una posición que ahora mismo entiendo que es la mía, la que el Señor me ha llamado. Era muy bonito porque se empezó con un proyecto de empezar una iglesia aquí y no estar solos. Y el grupo de 14 o 15 pues tenía la responsabilidad de entender que ahora tocaba evangelizar, tocaba estar unidos, tocaba recibir la palabra desde Cádiz, entendiendo que esto era un tiempo hasta que el Señor decidiera lo que hacer con este grupo, ¿no? Se acordó en junio decidir si al final este grupo pasaba a ser un punto de misión de la iglesia de Cádiz sometido a la pastoral de Cádiz, o queríais buscar un pastor, o queríais ir por libre. En todas las decisiones nosotros íbamos a apoyaros, íbamos a ayudaros. De hecho, yo, que ya me estaba oliendo que la decisión iba a ser buscar un pastor, ya estaba y sigo moviendo hilos para que el Señor pueda traer aquí a un hombre de Dios, una familia del Señor que pueda hacerse cargo de este precioso grupo. En medio de este tiempo, la verdad es que ha sido bastante difícil para mí como siervo del Señor, porque yo todavía tengo un corazón pastoral, hermanos. El ministerio no es un carnet. Uno no es pastor y deja de serlo en función de... Uno tiene un corazón pastoral y aunque no esté al frente, pues tiene esa carga, ¿no? Y ese llamado. Y yo creo que volveré a llevar a una iglesia o ser pastor en una iglesia con varios pastores. Estaremos ahí sirviendo al Señor. Yo tenía mucha carga porque veía en esta congregación que faltaba esa chispa, ese compromiso, esa visión, ¿no? Que no acabábamos de poder transmitir eso.
Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque tiene mucho que ver con el sermón de hoy. Es un sermón temático y tiene mucho que ver con la situación que está viviendo la Iglesia. Y creo que desde el púlpito tenemos que acostumbrarnos a ser muy transparentes y hablar de lo que está pasando con naturalidad, como Pablo hacía cuando se dirigía a la Iglesia en Corintio, a la Iglesia en Filipos o a la Iglesia en cualquier sitio. De los 14 o 15 que éramos, más o menos, creo que unos 6 o 7 hermanos, han tomado la decisión de abandonar este proyecto y pues empezar por su cuenta o irse a su casa a orar, lo que hayan decidido, ¿no? No quieren seguir aquí. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, los hermanos que se han ido en paz. Al menos para mí, en mi forma de verlo. Yo no he tenido ningún problema con ellos y se van, pues, no se van en disciplina, quiero decir. Se van y les damos un abrazo y que les vaya muy bien. No tenemos ningún problema. En segundo lugar, quiero decir que creo que se van sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Y creo que se van de una forma precipitada. Quiero decirlo, y si está grabado, que les llegue. Creo que no son maneras de dejar una iglesia y creo que no es la voluntad del Señor tomar ese camino. Cuando no hay ningún motivo, cuando una iglesia está empezando. Y yo, por un lado, como me siento, aunque yo no sea el pastor de esta iglesia, me siento con una responsabilidad, me siento con un vínculo con vosotros. Creo que es recíproco y así me lo hacéis ver. Tengo una sensación agridulce. Por un lado, siento mucha tristeza por este grupo, mucha tristeza. Me da mucha pena que hayan tomado esta decisión. Yo no soy profeta, no es que vaya a profetizar algo, pero las personas que están en ese tipo de actitudes y decisiones acaban por vivir una vida espiritual muy fría. Y yo espero que el Señor los lleve a otra iglesia, que se adapten y que el Señor los bendiga mucho. Pero hablaremos de esto en el sermón más con detalle. Quiero contextualizar para que veáis un poco la carga y la dirección pastoral que tiene la predicación de hoy. Y siento pena, y evidentemente aquí creo que debemos tener las puertas y los brazos abiertos para que las personas vuelvan con amor y con alegría y recibirlos con gozo cuando quieran. Pero por un lado también, hermanos, y quiero que se os entienda bien, creo que se abre una nueva etapa. Una nueva etapa en la que las personas que están aquí son las personas que quieren estar aquí y que creen en esta visión y que aman al Señor y que creen que en Algeciras o en el campo de Gibraltar es interesante que haya una congregación con esta perspectiva. Que por lo visto pues no hay ninguna congregación, hay otras iglesias que son del Señor, que son sanas y que podemos tener comunión, pero no hay esta visión y creo que es bueno que tengamos esa iglesia aquí, ese tipo de iglesia aquí. Por tanto, hermanos, quiero que esto sirva como una introducción y que haya un contraste entre qué mal que se han ido, pero qué bien que al final han hecho lo que han querido hacer y que aquí se quedan los que quieran estar, los que quieren trabajar para edificar un proyecto, para empezar algo de parte del Señor, para disfrutarlo. Porque, hermanos, a veces uno sin querer hacerlo, sin pretender hacerlo, cuando está donde no quiere estar, contagia a los demás. El pasaje ese donde había Josué y Caleb, ¿no? Se van con un grupo a reconocer la tierra y cuando vuelven, Josué y Caleb ven al Señor y los otros ven a los gigantes. Y está mal, el Señor los reprende. ¿Por qué? Porque están desanimando el corazón del pueblo a no confiar en el Señor. Algunas veces, hermanos, nuestros hijos de Dios, sin querer hacerlo, sin tener esa intención, por tener alguna raíz de amargura o alguna cuestión de que no están de acuerdo, pero pueden contaminar el corazón del grupo. Y a veces piensas, ¿qué pasa con esa iglesia que no arranca? Bueno, pues tal vez el Señor, entendeme como le digo, ha hecho limpieza, no de personas que no son del Señor, sino de gente que no quiere estar aquí. Y ahora, hermanos, quiero que nos tomemos esto como una lección y también como un impulso de parte del Señor para mirar hacia adelante. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir. Yo personalmente estoy muy animado. Sigo a disposición de los hermanos que han decidido marcharse. Nada en nuestro corazón, para nada. Para ayudarles, para servirles, para atenderles. Espero, de hecho, que puedan ver esto y que puedan escuchar el sermón. Y desde aquí un abrazo cálido, un abrazo en el Señor. Los amamos, no tenemos nada contra nadie. Personalmente creo que se están equivocando, pero lo que queremos es que, o lo que creo es que
paz del Señor, hermanos. Y vamos a trabajar los que nos quedemos, que seamos como Caleb y como Josué, que confiemos que esto es del Señor y pongámonos manos a la obra. Vamos a empezar con la predicación de hoy. Es un sermón temático, un sermón que no va a centrarse en un texto solamente exponerlo, sino que voy a ir tocando varios temas. Y la serie que empezamos a tocar se llama Sirviendo a la novia. Sirviendo a la novia. Va a hablar acerca de la iglesia, de nuestra identidad y de nuestro servicio como cristianos en la iglesia local. Y yo quisiera empezar esta serie de predicaciones, porque será una serie que, por cierto, yo tenía pensado exponerla desde hace un tiempo. No es que ahora que ha pasado esto, en estas 2 o 3 semanas, yo haya decidido exponer esta serie, sino que yo tenía en el corazón, de hace un par de meses, exponer esta serie que ya la tengo hecha desde hace tiempo y quería compartirla con vosotros. Voy a empezar con una pregunta sencilla, pero que es más difícil de responder de lo que parece, y sobre todo es una pregunta que incluso cuando podemos responderla correctamente es muy difícil creerla y ponerla en práctica. Es una pregunta muy sencilla, pero que tiene implicaciones muy profundas y que cuesta a veces poner en práctica. Hermanos, la pregunta es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? No cada uno individualmente, evidentemente que no se trata de eso. ¿Quiénes somos como comunidad? La palabra dice que somos hijos de Dios por medio de Cristo. Esa es nuestra identidad individual. Jesús murió en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día para nuestra justificación y ahora los creyentes como comunidad estamos unidos en Él por medio de la fe. Esa es la verdad que muchas veces cuesta creer y poner en práctica. Eso significa que los creyentes hemos sido incluidos en una comunidad espiritual que trasciende a todos los vínculos terrenales. Somos la iglesia de Dios, somos su pueblo escogido y somos llamados a manifestar la gloria de Dios a las naciones. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Hemos sido adquiridos, hemos sido escogidos. Somos un pueblo santo. Y ahora dice el para qué. Para que anunciéis, proclaméis las virtudes de aquel, el Señor, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos hablando así, que no nos olvide, que no se nos olvide, hermanos, estábamos perdidos. Estábamos en tinieblas, sin vida. ¿Tú te acuerdas de cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Perdidos, sin rumbo, sin dirección. Pero Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y como es admirable hay que anunciarla. Hay que anunciarla. Y a esta comunidad de hombres y mujeres redimidos por medio del Evangelio, en las Escrituras se le compara como la novia de Cristo. Y por eso yo quería llamar a esta serie de sermones Sirviendo a la novia. Yo recuerdo como si fuera hoy, el día que empecé a salir con Nerea, con mi esposa. Unos meses antes, yo había venido a hacer un viaje a Chiclana con la intención de pasar unos días con el pastor. Y bueno, pues en esos días yo me fijé en Nerea. La veía muy guapa y muy servicial y muy de todo lo bueno. Y entonces yo me armé de valor porque me sentía un poco mal y me sentía como que me estaba aprovechando de la situación, estando en la iglesia que me habían invitado, yo fijándome en ella, y creí que debía hablar con el pastor, sobre todo también por saber si yo podía acercarme a Nerea o no, o tenía que quitármelo de la cabeza, ¿no? Fue muy bonito porque yo le dije, mira, me está pasando esto. Nerea es la sobrina, es la sobrina de Francisco, y dije, me está pasando esto y quería que lo supieras y que o me mataras o me enviaras a Barcelona o me dieras tu visto bueno, lo que tú quieras hacer, yo estoy a tu disposición. Él me dijo, tú serías la respuesta a mis oraciones. Fue muy bonito. Y me abrazó y me dijo, fuera prudente. Entonces los padres de Nerea me dijeron que tenía que esperarme hasta que ella cumpliera 18 años. Ella aún era menor de edad, le quedaban unos meses para empezar a salir juntos. Así que de manera que yo me fui a Barcelona y estuve durante 9 meses esperando, porque esto fue sobre agosto, septiembre, y ella cumple años en abril.
9 meses ahí sin tener contacto con ella, ahí como un campeón. Yo hice la 1000, hermanos. Yo estuve ahí guardándome, sin tener contacto con ella, ni por Facebook, nada. Yo respeté eso y cuando yo contaba los días para que fuera su cumpleaños y yo estaba viajando para Chiclana para que en su cumpleaños ya poder empezar a conocerla y salir juntos. Y yo recuerdo que me presenté en su casa, estábamos los dos muy nerviosos y yo un poco para romper el hielo le dije, hola, soy tu novio. Ella se quedó súper cortada. Hermanos, cuento esta anécdota, es gracioso porque es inverosímil, ¿no? Prácticamente no nos conocíamos, de repente, hola, soy tu novio, pero es que eso, hermanos, cuando un pecador cree en Cristo, en el momento de la conversión, nuestro Señor hace lo mismo con nosotros. Tiene nuestra vida, se nos presenta y nos dice, hola, soy tu novio. En un sentido metafórico, todos los creyentes formamos la novia de Cristo y por esa razón Dios, fíjate, compara su plan de redención con una gran boda en la que Él mismo prepara a su novia y la lleva a la perfección, a la iglesia, para que se case con su Hijo en la eternidad. Por eso Apocalipsis al final dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Hermano, nuestra historia de redención apunta hacia una gran boda. Por eso yo siempre digo que a mí me encantan las bodas. Yo soy el loco de las bodas. Me encanta ir a una boda, me encanta ponerme hasta arriba de comida, me encanta disfrutar con los novios. Yo iría a una boda cada fin de semana. Sé que muchos no comparten esa afición, pero yo incluso estoy por colarme en las bodas que no tengo nada que ver y me encantan. Todo el mundo está feliz, guapo, se come bien. Hermanos, la iglesia es la novia de Cristo, formada por todas las personas por las que Él mismo se entregó. Cuando yo me presenté para decirle a Nerea que era su novio y que empezábamos a salir juntos, a conocernos y tal, ¿no? Para tener la intención de casarnos, yo tuve que hacer un sacrificio. Yo tuve que esperar primero 9 meses para salir con ella, con la intención de casar. 9 meses, es un parto, de verdad, 9 meses esperando a conocer a la persona, 9 meses. Luego tuve que conducir 1100 kilómetros. Tuve que pagar el viaje, tuve que mudarme a la otra punta de España, porque cómo va a ser el novio de una... Yo ya con una edad era complicado, tuve que estar aquí. Tuve que hacer un esfuerzo y un sacrificio para poder ser el novio de Nerea. Pero hermanos, nada comparado a lo que tuvo que hacer Jesús. Cuando el apóstol Pablo estaba dejando a un grupo de pastores a cargo de la iglesia en Éfeso, mira lo que dice. Dice, mirad, ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño, la iglesia, en ese sentido la iglesia local en Éfeso, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, fíjate, la cual Él ganó por su propia sangre. Este texto es impactante. Él ganó por su propia sangre. Mira, Jesús tuvo que entregar su propia vida para poder ser el novio de su iglesia. Jesús pagó el precio más alto que se puede imaginar por su amada iglesia. Y esa es nuestra identidad. Somos la iglesia de Dios. Somos la novia de Cristo, desposada con Cristo para casarnos con Cristo en la eternidad. Y fuimos comprados por su propia sangre para que eso fuera llevado a cabo. Mira, hermanos, somos un pueblo escogido que un día estará con su amado en los cielos por los siglos de los siglos. Eso somos nosotros. Comprender correctamente cuál es nuestra identidad como creyentes, la importancia que Dios nos da como su pueblo es de vital importancia en el asunto del servicio y del gobierno de la iglesia. Mira, Jesús está unido íntimamente a su amada iglesia. Él pagó por ella. Él la está preparando para casarse con ella. En otras palabras, hermanos, Cristo y la iglesia son inseparables. Pablo lo dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí me quiero centrar en la metáfora, la alegoría que Pablo hace acerca de Cristo y la iglesia, hablando del cuerpo y la cabeza. Es muy sorprendente la manera en la que la Biblia define la relación de unión entre Jesús y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Dice Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, de manera que no es posible, hermanos, estar unidos a Cristo y no estar unidos a su iglesia. Jesús nunca se va a separar de su amada iglesia, por lo que si estamos unidos a Cristo,
debemos estar necesariamente unidos a la iglesia por la que Él murió. Hermanos, no sé, pero en mi caso, yo cuando me voy de vacaciones, o estoy por ahí, a lo mejor de viaje con Nerea, lo primero que hago antes de buscar dónde hay una playa, dónde está el Burger King, dónde hay un cine, un centro comercial, lo primero que hago es buscar una iglesia. ¿Dónde está la embajada de mi patria? Porque yo quiero ir este domingo a estar ahí, a alabar al Señor, a congregarme. Estamos unidos a la iglesia, nos llama el hecho de estar en conexión. Y esta misma alegoría del cuerpo, de la cabeza, nos lleva a la siguiente conclusión. Hermanos, si todos formamos parte de un mismo cuerpo, entonces todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Y esa es la conclusión a la que llega Pablo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gloria al Señor, qué bonito. Esto significa que si yo soy cristiano, tengo el deber de permanecer unido a los otros miembros de mi mismo cuerpo. Mira, hay una película muy famosa, La familia Addams, la habéis visto todos, ¿no? La familia Addams, hay un personaje que es una mano que va sola por ahí y la va liando, por ahí da mucho yuyu. Es una mano que va y entiende las cosas y tiene como conciencia y hace trastadas. La mano de la familia. Hay hermanos, de verdad, hay muchos cristianos que son como esta mano. O que pretenden vivir su vida cristiana como esta mano. Son como la mano de la familia Addams. Una mano en solitario, creyentes que entienden que su vida espiritual puede ser llevada de forma individual. Hermanos, un creyente debe formar parte de una iglesia local para poder desarrollar su vida espiritual de forma saludable. Un creyente no está diseñado para llevar su vida espiritual en solitario. Hay creyentes que están viviendo el cristianismo sin un compromiso absoluto de entrega con una iglesia local, y eso es una contradicción de términos que entristece el corazón del Señor. De verdad. Quiero ser bastante práctico en esta verdad. Mira, en primer lugar, ser miembro de una iglesia local no es una opción. Ser miembro de una iglesia local, someterse a ella, asistir regularmente a ella, estar comprometido a servirla con nuestros dones, forma parte del diseño de Dios, y no obedecer a esta realidad es pecado, hermanos. Entristece el corazón de Dios y, por tanto, acaba afectando de manera muy grave a la vida espiritual de las personas que deciden actuar de esa manera. Una persona que se separa de la iglesia local, al final acaba siendo una persona que se separa y que se aparta del Señor. En el 100% de los casos, empiezas a enfriarte espiritualmente, a alejarte espiritualmente y al final acabas apartando, o lo que es peor, siendo un hipócrita que vive una doble vida. Nuestro deber es buscar una iglesia, someternos a ella y comprometernos a ella amando y sirviendo a nuestros hermanos. Hay una hermana en la iglesia de Cádiz que dice algo muy sencillo pero que me encanta. Cito a la hermana Marianela. La vida cristiana consiste en amar, servir y ser feliz. Ama, sirve y sé feliz. Ama, sirve y sé feliz. Estar en una iglesia, comprometernos con la iglesia. En segundo lugar, hermanos, cuando buscamos una iglesia, no debemos esperar que la iglesia se adapte a toda nuestra manera de entender las cosas. Mira, hay creyentes, yo estoy viendo esta pandemia espiritual creciendo en la iglesia en España en general. Me encuentro esta situación bastante a menudo. Creyentes que van buscando una iglesia a la carta y van marcando el stick. A ver, esta iglesia cree en las doctrinas de la gracia. Ok. Cree en el liderazgo masculino. Vale. Cree en la liturgia reformada. Cantan himnos. Tienen escuela dominical. Predican expositivamente. Yo qué sé. La Santa Cena cada semana. Madre mía, hermanos, como si la iglesia fuera un McDonald's, un Burger King con el menú. No, hermanos. Evidentemente, quiero que se entienda esto, todos nosotros debemos buscar una iglesia que esté lo más cerca posible a nuestras convicciones, a nuestras necesidades. Eso está bien. Pero, hermanos, eso no siempre va a ser posible. No puede haber una iglesia al gusto de cada persona. Además,
ten en cuenta algo. Nosotros mismos vamos aprendiendo, evolucionando y cambiando. Yo, personalmente, hace 2 años había cosas que las veía de una forma y ahora las veo con matices o incluso las veo diferente. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que la Iglesia vaya adaptándose a nuestros cambios también? Hay muchas personas que van buscando una Iglesia que tenga sus convicciones y que además se respire un buen ambiente espiritual, que la Iglesia no tenga conflictos, que no haya problemas, una Iglesia que todos se amen y se ayuden y vayan del brazo cantando por la calle, aleluya, que todos nos amamos, qué bonitos somos, qué bien estamos. Mira, hay personas que realmente no están buscando una Iglesia, lo que están buscando es el cielo. Y una Iglesia, a este lado de la eternidad, todavía no es el cielo. Y sí, hermanos, ese es el ideal de Dios. Todos debemos trabajar y caminar en esa dirección, no poner excusas cuando las cosas no sean como tienen que ser, reconocerlas y trabajar para mejorarlas, claro que sí. Pero, hermanos, no debemos idealizar a la Iglesia a tal punto que acabe pasando que ninguna de ellas sea lo suficientemente buena para nosotros. Ninguna de ellas sea adecuada para nosotros. Todas las iglesias están mal. Mira, si una iglesia no está del todo bien, que esta frase se podría aplicar a todas las iglesias del mundo, porque en todos los sitios hay cuestiones que mejorar y que adaptar y que aprender, todas las iglesias del mundo tienen que crecer y madurar, porque si no serían iglesias glorificadas. No, estamos aprendiendo, pero si hay una iglesia que no está bien, yo te animo a que trabajes en ella para mejorarla tú. Es que en esa iglesia no hay amor. Bueno, pues empieza tú a dar amor. ¿Que no hay amor? Es que los hermanos, cada uno va por su cuenta. ¿Y tú? Bueno, pues si cada uno va por su cuenta, tú cada semana, los jueves a mediodía, invitas a cada hermano a tu casa y les haces de comer. Y sirves de motor para que esto ocurra. No, es que en esa iglesia los maridos no tratan bien a sus esposas. Pues tú que eres marido, pues empieza a ser ejemplo. No, es que en esa iglesia no creen en las doctrinas de la gracia, no las creen y, bueno, pues tú empieza a vivirlas. No, ¿tú no crees en las doctrinas de la gracia? Doctrinas de la gracia. Pues tú ten gracia para los demás y ten paciencia. No, pero es que tiene que ser así y como no lo vean así, me voy. Hay gente que, ¿sabes qué hacen al final? Por todas estas premisas, se van a casa. Yo me voy, yo no aguanto más ahí, yo me voy a mi casa y me voy a orar. Me voy a orar. Y lo revisten de espiritualidad, hermanos. Pero ese tipo de decisiones no tienen nada que ver con la voluntad del Señor. ¿A tu casa a orar? ¿A qué? Vente a orar a la iglesia, con tus hermanos, a aguantarles. Otra cosa es que el Señor te esté mandando a otro lugar, donde tú puedas congregarte, te vayas en paz, cada uno es libre. Pero irte de una iglesia... Hermanos, ¿cuándo debemos abandonar la iglesia? Porque yo sí creo que hay veces que uno tiene que tomar la decisión de abandonar una congregación. ¿Cuándo? Lo voy a decir de una forma muy sencilla, aunque iglesia tiene muchos matices y cada caso es un mundo y hay que ver la situación de cada persona. Pero ¿cuándo una persona puede y debe incluso dejar una iglesia? Bueno, pues cuando el evangelio, porque... Pensemos esto, es el Evangelio de Cristo lo que forma la iglesia, lo que la mantiene, es el Evangelio, hermanos. El mensaje del Evangelio, no las doctrinas de la gracia, el mensaje de la cruz de Cristo. Cuando el Evangelio esté en peligro por alguna práctica o doctrina, corre de esa iglesia. Vete. Porque lo que me une a ti es el Evangelio. No es que sea reformada, es el Evangelio. Lo que me une a ti es el Evangelio, es que Cristo murió por ti en la cruz. Si Cristo murió por ti en la cruz, ¿quién soy yo para dividirme de ti? Por ejemplo, voy a poner ejemplos prácticos. Cuando domingo tras domingo, en lugar de predicar la palabra, el pastor se dedica a hacer un espectáculo, a hacer chistes, a contar sus historias, sensacionalistas, a todo el mundo por el suelo. Y ahí no se ha hablado de Cristo ni del Evangelio. Esa iglesia ya es que... llamarla iglesia es peligroso. O cuando el Evangelio no es predicado, empiezan a hablar de prosperidad, se tergiversa el Evangelio, empiezan a hablar de que si tú das, el Señor te da. Estas corrientes que hay hoy en día, huye de ahí, porque el Evangelio, la esencia, el mensaje, está siendo tergiversado. El Evangelio también puede ser anulado por la práctica. Hay iglesias que lo tienen todo muy claro, la teología sistemática de Grudem, todo perfectamente hilado, pero después hay pecado oculto.
Es una iglesia en la que no hay santidad, en la que hay hipocresía, hay enfriamiento espiritual, porque hay cuestiones que no se tratan, nunca se pone a nadie en disciplina, nunca se vela por la santidad, cada uno va a su bola. Es una iglesia religiosa que está negando con su vida y práctica el Evangelio. Huye. Es decir, hermanos, cuando una iglesia niega el Evangelio de alguna manera doctrinal o práctica, entonces debemos correr de esa congregación. Pero dejar una iglesia porque no creen en la predestinación, o porque la mujer preside el domingo, o porque no se toma la Santa Cena cada semana, o porque no se cantan himnos del siglo XVIII, o porque no hay escuela dominical, o porque hay dos hermanos que no se llevan muy bien, o porque no hay amor, o porque yo entiendo que no hay amor. Es una situación, una decisión inmadura que nunca va a ser respaldada por el Señor. ¡Nunca! Y muchas veces he observado como hay personas que no están bien espiritualmente ellas y culpan a la iglesia y a los demás de su enfriamiento espiritual. Mira, hay personas que piensan que no están bien con el Señor porque la iglesia esto, o porque la iglesia lo otro, o porque ese hermano no se saluda, o porque es que ahora no hay pastor. Y no estoy bien por culpa de la iglesia, por culpa de los demás. Y este tipo de hermanos conciben la iglesia como un lugar al que uno va a ser servido. Y cuando el menú no les satisface, entonces se quejan. Hermanos consumistas, buffet libre, ¿no? Si no me sirven el plato que quiero, entonces me quejo. ¿Acaso has pagado tú la cuenta del restaurante? ¿Eres tú el que pagaste por la iglesia? Porque que yo sepa, aquí todos somos invitados. Que yo sepa. Porque si tuviéramos que pagar nosotros la cuenta, hermanos, ni en 1.000.000 de años. Este tipo de personas siempre están con la lupa puesta, hermanos, con amargura en su corazón. De todo hacen un mundo. Todo es fundamental. Nunca están contentos, cuchicheando, murmurando, hermanos. Eso es una actitud egoísta, consumista. ¿Sabes que esta actitud la hemos aprendido del mundo, de la tele, no de la Biblia? La Biblia nos enseña que a la iglesia no se viene a calentarse, se viene a calentar. A la iglesia no se viene a ser servido, se viene a servir. Hermanos, a la iglesia no se viene a que nos complazcan a nosotros, se viene a complacer a Dios. Y mira, curiosamente, cuando uno viene con esa actitud, cuando uno viene a complacer a Dios, es complacido. Porque hemos sido creados para adorar. Adorando somos felices. Si yo vengo aquí a adorar al Señor, a darme, a entregarle al Señor mi corazón, en ese momento mi corazón se alegra, se goza. Soy servido sirviendo. Cuando yo vengo a la iglesia y sirvo a mi hermana, soy bendecido. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y el mundo nos engaña. No, tú consume, tú pide, tú esto, tú tienes derecho, tú exige. Si no hay esto, vete. Hermanos, que no, que nos hemos confundido, que el reino de los cielos va al revés, que en el reino de los cielos el que pierde gana, que en el reino de los cielos el que da recibe, en el reino de los cielos el que se entrega disfruta. Sirve, ama y sé feliz. Así que, hermanos, no pongamos excusas, no culpemos más a los demás de nuestra falta de compromiso con el Señor y con la iglesia. Mira, el primer paso de salir de un enfriamiento espiritual, de una raíz de amargura, es reconocer que es nuestra responsabilidad delante de Dios y volver a creer en las verdades preciosas del Evangelio que hemos dicho al principio. ¿Quién soy en Cristo? Soy un perdido que me han encontrado, un muerto que ahora estoy vivo, una persona en tinieblas que ahora tengo luz. ¿Quién soy yo, Señor? Lo que me toca ahora es darte las gracias y vivir para que mi hermano Jesús sea feliz. Y mi hermana Inés sea feliz. Y servir a mi hermano Quique. Y a los hermanos que vienen también. No me acuerdo cómo te llamas, hermano. Eustacio. Normal que no me acuerde. Pero a servirle para ser feliz. Hermano, yo tengo que vivir para que esté pensar. Voy a predicar para el hermano ese que no me acuerdo cómo se llama, pero que el Señor lo bendiga. Eustacio. Claro que sí, hermano. Darnos a los demás. Darnos a los demás. Entregarnos. Ese es el primer paso, ser responsables delante de Dios, creer en el Evangelio, que las verdades de la cruz vuelvan a encender nuestra alma, nuestra pasión por Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, debemos estar unidos, aprender a convivir con humildad, con amor, con entrega. Nos une el Evangelio de la cruz eterna de Cristo, hermanos.
Y eso es mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más importante, mucho más sublime, mucho más impresionante que cualquier cosa que nos pueda separar. Si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su cuerpo, que es la iglesia. Mira, la Biblia lleva al extremo esta verdad, a un punto, en la que Jesús pone la situación, toda la Biblia, que nos lleva a la siguiente conclusión: todo lo que le hacemos a la iglesia, se lo hacemos a Jesús. ¿Sabes lo que yo hago siempre cuando estoy predicando? Cuando voy a predicar, me imagino, es un ejercicio que yo hago, me imagino que Jesús en persona, Jesús, ha entrado Jesús, y se sienta aquí, en la primera fila, y me está mirando. Es un ejercicio curioso, porque te ubica. Evidentemente eso no ocurre, pero está el Espíritu Santo. El hecho de personificar me ayuda a mí a visualizarlo, ¿no? Pero tener esa percepción, hermanos. Yo estoy hablando a hijos de Dios, a su iglesia. Como yo os trate, estoy tratando al Señor. Esa es. Y mi intención no tiene que ser que vosotros sonriáis y aplaudáis, tiene que ser que Jesús sonría, aplauda. A veces eso me va a llevar a que las personas me tiren piedras. Otras veces a que me den un abrazo. Pero en todas las situaciones que Jesús sonría, que el Señor sonría. Mira, cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco con la intención de perseguir a la iglesia, dice que el Señor se le presentó glorificado, Saulo cayó al suelo, y cuando se dirige a él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. Pero Saulo no me perseguía a Jesús físicamente, Saulo perseguía a la iglesia. Pero Jesús lo que dice es que perseguir a la iglesia es perseguirle a él. Y Jesús lleva esta verdad al extremo, de decir que todo lo que le hacen a sus discípulos se lo estamos haciendo a él. Y lo que hacemos en contra de sus discípulos se lo hacemos en su contra. De hecho, Jesús nos va a juzgar conforme a este patrón y nos va a dar recompensas a cada uno según nos hayamos comportado con su pueblo escogido. Va a coger a los de la derecha y nos va a compensar. ¿Por qué? Porque tuve sed y me disteis de beber, tuve hambre y me disteis de comer, estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Cada vez que tú, mira, Jimmy, cada vez que tú se lo hiciste a Jesús, se lo hiciste a Eutasio, se lo hiciste a Alex, me lo estabas haciendo a mí. Y al revés, apartará a otros y dijiste tú: yo tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y eres responsable. Y tú imagínate la escena en la que el que hizo esto dice: ya Jesús, pero es que en esa iglesia no había amor. No, pero Señor, somos como niños de la guardería, hermanos. No, pero es que en la iglesia no había pastor y había dos que se llevaban mal. ¿Os imagináis al Señor mirándote con ojos de misericordia diciéndote: no has entendido nada? Estaba en la cárcel y no me visitaste. Hermanos, por favor, lo que le hacemos a la iglesia se lo hacemos al Señor. De manera que servir a la imperfecta iglesia de Dios es servir a Dios mismo, pero ignorar a su iglesia, separarse de su iglesia, por más imperfecta que pueda ser, es en realidad ignorar y apartándose del Señor. Es una norma que ha ocurrido el 100% de las veces que lo he visto. Cuando alguien se aparta de la iglesia local por cuestiones que no están respaldadas por la Escritura, acaba apartándose del Señor. Tengamos mucho cuidado en cómo tratamos a la iglesia del Señor. Mira, hermanos, todo lo que estamos diciendo hasta ahora tiene su fundamento en el mismo Evangelio y como ejemplo la misma actitud y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se presenta a sí mismo en los Evangelios como el Rey que vino a servir a su pueblo y a entregarse en sacrificio por amor. Jesús en Marcos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es nuestro Señor. Él mismo nos da ejemplo de la gloria de sus valores por encima de los de este mundo. El Evangelio descansa en esta verdad: el Hijo de Dios vino a servirnos. Si esto no fuera así, nadie podría ser salvo, hermanos. Nadie. Si hubiera alguien en este universo con la potestad de reclamar algún derecho,
Alguien con el derecho de decir, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia estáis... Alguien que tiene... Es Jesús. Él, el creador de todas las cosas, es el que puede venir a nosotros y zarandearnos. Y de hecho debemos orar para que lo haga, porque cuando Él lo hace es precioso. Bendita sea su disciplina. Sin embargo, antes de que su iglesia fuera fundada, Él fue camino a una cruz y se entregó y dio su vida por personas que en realidad lo aborrecían. El Señor descendió de los cielos, donde vivía en absoluta gloria, en comunión con el Padre, estando plenamente satisfecho en Él, sin necesitar nada, sin pasar hambre ni dolor, sin cansarse. ¿Entendéis? Él se despojó de esa gloria. Dejó esa perfecta morada para venir a este mundo roto por el pecado y venir en forma de un bebé necesitado de cuidados. Y Jesús hizo esto con la misión de llevar el sufrimiento hasta una muerte horrible por expiación por el pecado. Hizo esto porque si no, yo no podía pagar la cuenta. Él pagó por mí. El Rey del Universo se hizo nuestro siervo para enseñarnos correctamente la escala de valores en el reino eterno. Tú eres un pecador y no puedes llegar al trono de Dios. Pero tranquilo, yo pago y por gracia te acerco, por gracia eres libre, por gracia eres salvo. Yo he pagado por ti y ahora te voy a enseñar, por medio de presentarme a ti, de ver cómo yo soy, dónde está la verdad y dónde está el error. Y esta es la grandeza de la gloria de Cristo, hermanos. Mira, Jesús nunca dejó de ser rey cuando se hizo siervo. Es más, Él es rey, Él se coronó de gloria precisamente porque su gozo está en servirnos. Y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Sé que estáis tocando la epístola a los Filipenses con el hermano Jesús. Y esta es la verdad que desarrolla Pablo, en una iglesia en la que había disensiones, discusiones entre ellos, afán de protagonismo, falta de conciencia de la membresía, de que lo que le pase a él me pasa a mí. Por eso Pablo, una de las palabras que más se repite en Filipenses es vosotros, a vosotros, los unos a los otros. Tened esto claro, ¿no? Y mira lo que dice Pablo en Filipenses 2, del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, iglesia, hermanos, la iglesia no es un Burger King, ¿sí? No es un McDonald's, no es a la carta. Sigue, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la actitud. Vengo aquí con mis rodillas dobladas, confesando que Él es el Señor y teniendo una predisposición genuina, sincera, verdadera, con todo mi esfuerzo y mi sacrificio, a imitar a Jesús en el servicio, en la entrega. Hermanos, el cristiano sano, el cristiano maduro, es aquel que ha comprendido esta verdad y desea imitar a su Señor sirviendo a los demás. Un cristiano maduro, un cristiano sano, no es el que tiene una buena doctrina, no es el que sabe citar a los teólogos perfectamente. Mira, tú sabes algo. Tú nunca vas a ser tan buen teólogo como Satanás, por mucho que estudies. Satanás conoce perfectamente los atributos de Dios, conoce perfectamente la Biblia. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Mucho cuidado con creer que el cristianismo es acumular información y dogmas y doctrinas. No, hermanos. Jesús dice que si alguien quiere ser su discípulo, tiene que tomar su cruz y seguirle.
No tomar la teología sistemática de Grudem, tomar su cruz. Morir a nuestras pasiones, nuestros deseos, a nuestros derechos, a nuestras quejas, a nuestras murmuraciones. Morir y amar. Morir y amar. Hermanos, el Señor sabe que yo no digo esto con una actitud de regañar, digo esto porque es el camino a la bendición, el camino a la libertad, el camino a la felicidad, al gozo, a la bienaventuranza. El Señor es bueno. Un cristiano sano es aquel que mantiene una relación de amor e intimidad con Dios, y eso se ve reflejado necesariamente en el amor, entrega y compromiso en el servicio de su iglesia. Una iglesia, hermanos, que aunque es imperfecta en este lado de la eternidad, no deja de ser la novia de Cristo por la que Él mismo se entregó en la cruz. Y en ese sentido, hermanos, Jesús nos enseña, fíjate hasta qué punto lleva esto la palabra de Dios. Él dice, la palabra dice, que nuestro verdadero amor por Dios se revela, se hace manifiesto a través de cuál es nuestra actitud de amor y compromiso con nuestros hermanos. Hermanos, no es posible decir que amamos a Dios si no lo demostramos amando a nuestros hermanos. El que ama a Dios, ama y sirve a su iglesia. En esto, dice el Señor, conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Yo te pregunto, ¿cómo tú puedes llevar a cabo este mandamiento si no estás aquí cada domingo y cada día entre semana, y entre semana quedas con los hermanos y convives y tienes una comunión y una relación y lo soportas y te hacen daño y haces daño y tienes que perdonar? ¿Cómo vas a llevar a cabo esta verdad? Porque es muy fácil amar a una persona que ves de domingo en domingo o que ves de mes en mes. Mira, podríamos afirmar que la manera en la que actuamos con nuestros hermanos sirve como un termómetro espiritual para evaluar la salud en la que se encuentra nuestra relación con Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y muchos dicen, no, si yo lo amo, yo no tengo nada contra él, yo le deseo lo mejor, pero él para allá y yo para acá. Esa forma de amar es muy cómoda y muy hipócrita. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor aguanta. El amor pierde, se sacrifica. ¿Sabes qué? Ser un buen teólogo es muy fácil. Simplemente tienes que leer, escuchar a buenos maestros en YouTube y en un par o tres de años vas a poder mantener debates teológicos profundos con gente. Pero ser un verdadero discípulo es otra cosa. Hermanos, iglesia, que esto quede claro, de verdad, el cristianismo se forja en nosotros por medio de las relaciones difíciles y dolorosas que tenemos en la iglesia. Hierro con el hierro se aguza. Antes lo hablaba con Alex, que hemos venido aquí. Yo ya, en el tiempo que he estado, poco tiempo que he estado en el ministerio y también como creyente, he sufrido mucho. A mí me han hecho mucho daño, pero también yo he hecho daño a los demás. Aquí ninguno somos víctimas. Pero viéndolo, como se suele decir, a toro pasado, te das cuenta de cómo el Señor te ha ido moldeando a través de la aflicción. Y ahora yo puedo decir que soy un mejor discípulo de Cristo que hace 3 años. Y ha sido gracias al trato doloroso y muchas veces también placentero y gratificante con la iglesia local. Hermanos, amar a Cristo es amar a la iglesia. No servir a la iglesia es rehusar servir a Cristo. Y esta es la realidad bíblica que será la base para nuestra serie de predicaciones, lo que vamos a ir construyendo en esta serie. Una iglesia que no está con esta conciencia de darse, de entregarse, de servir a los demás con un absoluto compromiso, que no está edificando en ella por medio de sus dones, no puede ser en ninguna manera una iglesia saludable, por muy buena doctrina que tenga. Y es más, nunca va a ser una iglesia que impacte al mundo. ¿Sabes? Al vecino del tercero no le importa si eres calvinista o arminiano. No le importa.
ni le va a impactar tu agudeza doctrinal. Al vecino del segundo no le importa para nada si tú eres continuista o cesacionista, ni eso le va a causar ningún impacto. El mundo necesita el Evangelio, hermanos. El Evangelio. Que cuando vean esta iglesia digan, esa gente es distinta. En ese lugar hay personas que aman y se sacrifican, que desinteresadamente viven y luchan por algo que creen de verdad. Eso impacta al mundo. Una iglesia en la que no se está sirviendo con compromiso, que no se está edificando por medio de los dones, nunca va a ser una iglesia saludable. Hermanos, el amor por Dios, disfrutar de Dios, se traduce en una comunidad de amor y de entrega, en servicio por los demás. Somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo, que sirve al esposo cuando sirve a la novia. Por tanto, hermanos, y con esto quiero terminar, una iglesia que ama es una iglesia que sirve. Una iglesia que ama es una iglesia que sirve. Tengamos estas verdades en nuestro corazón y ahora que empieza una nueva etapa en esta congregación, vivamos enamorados del Señor y sirviendo a los demás con amor. Amén.